a mí me llama mucho la atención de que se habla de estas cosas, raciocinio, pensamiento, comprensión, conciencia, y nadie define previamente cómo medimos eso para saber si la máquina lo tiene o no. Sí, ¿tú crees que es verdadera inteligencia o no? ¿Cómo conceptualizas inteligencia? Claro, eso es lo primero, ¿no? Es decir, claro, lo primero es que la gente que habla de inteligencia artificial, o la gente que habla de conciencia, o la gente que, me refiero a la gente que está trabajando en IA, ¿no? Sí. No parece que hayan estudiado mucha psicología. Y los psicólogos tenemos muchos defectos, pero hay una cosa en la que nos entrenan. En la medida que se entrena en las formaciones académicas. Pero bueno, una vez nos entrena a ser escépticos y a entender que una ciencia, y eso lo sabemos mejor que nadie, curiosamente, no siendo una ciencia dura, una ciencia trabaja con datos que se puedan medir, que se puedan observar y se pueden medir. Tú no puedes hablar de la inteligencia si no sabes exactamente cómo se mide. Y además en la ciencia, la variable dependiente se define por su medición. Punto. Es decir, aquí no hay discusiones de qué es energía. Hijo, energía es y se mide de esta forma, ¿no? O masa y se mide de esta forma. O tiempo y se mide de esta forma. Por muy relativo que sea, quiero decir. Pero entonces, a mí me llama mucho la atención de que se habla de estas cosas, raciocinio, pensamiento, sí. Comprensión, conciencia, y nadie define previamente cómo medimos eso para saber si la máquina lo tiene o no. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Es decir, esto es como si alguien habla de una entidad nueva, si se crea una palabra y dice, bueno, ¿tiene o no tienes esto? Bueno, pues primero dime de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es la inteligencia, por ejemplo? Sí. Por coger una de las palabras, ¿no? La inteligencia, a mí me encanta la definición de Alfred Binet, ¿no? En 1905, cuando el Ministerio de Instrucción Pública francés le encarga que haga unas escalas para medir de alguna forma a aquellos niños que se desvían del patrón medio y para poder ayudarles. Qué maravilla, ¿no? 1905, Ministerio de Instrucción Pública, para empezar. Y segundo, se están preocupando en 1905 de aquellos niños que dentro de la instrucción pública se están quedando atrás. 1905. Viva Francia. Y entonces, a Binet le pregunta, bueno, él hace unas escalas que son muy famosas, que después se adaptan. Trabaja con Simon de Estados Unidos, entonces la escala Binet-Simon, ¿no? Y después eso se va a conocer como el Terman-Merrill, porque hay una adaptación hecha para los americanos, hecha por Terman y Merrill, y bueno, que está actualizada la última vez en el 2005 también, o sea, fijaros, un siglo después, o sea, sigue viva esta escala. Pero bueno, a mí me encantó la definición de Alfred Binet, ¿no? Cuando me preguntaron, ¿qué es la inteligencia? Dijo, lo que miden mis tests. Correcto. A uno le puede parecer esa respuesta incompleta. Bueno, pues que me diga qué otras cosas hay que medir y cómo se miden. Pero lo que no puede uno es hacer una especie de abstracción inmedible y esotérica que la saco cuando me interesa o se la quito cuando me interesa. Tal. Pues porque esto es una discusión absurda, ¿no? Entonces, claro, la inteligencia artificial tiene sus propias medidas. Es decir, los desarrolladores de inteligencia artificial están desarrollando pues, pruebas de tipo informático, si quieres, o de tipo computacional, para saber, por ejemplo, el costo computacional que tiene la respuesta, si son económicas o no. El grado de raciocinio también se mide en tanto en cuanto los algoritmos que utiliza y la computación que utiliza, y hasta qué punto. ¿Ya? Un fenómeno que suele ocurrir, a mí me ha pasado en mi práctica, es que a veces la inteligencia se ponen absolutamente bobas, es decir, colapsan. A mí me ha pasado de estar desarrollando todo un código del programa y cuando estábamos ya casi todo solucionado, le añado, mira, falta esto o está fallando esto. Y entonces, tienes razón, tal. Y de pronto se pone a hablar de otro programa que estábamos elaborando como subprograma que después y tú dices, pero ¿cómo no te has dado? Pero claro, fijaros. Pero era en una conversación muy larga. Porque a veces sí, efectivamente. Lo que pasa es que pierde ese contexto. Claro. Efectivamente. Y además, cuando es una conversación muy larga y pierde contexto. Claro. Y efectivamente está confundiendo algo que hablaste hacía ya un montón de tiempo, pero que no tenía nada que ver con lo que estabas hablando. Efectivamente. Esa pérdida de contexto y lo tienes que dar. Pero se lo dices y lo corrige. Sí. Con lo cual, es que acaso los humanos no perdemos el contexto muchas veces, no confundimos las cosas, etc. El que una entidad cometa errores no significa que no. Sí. Claro, después otra cosa, ¿no? Hablamos antes de medir inteligencia, medir conciencia, medir lo que tú quieras. Claro, estas cosas no son lo tengo o no lo tengo. Es decir, tú no puedes decir una persona tiene o no tiene inteligencia.
puedes hablar de grados de medicina. Puedes decir, esta persona, dentro de la escala normal que hemos pasado, es decir, la mayoría de la gente se sitúa aquí y usted se sitúa tantos percentiles por arriba o por abajo, o con el concepto de edad mental que utilizó previamente Alfred Binet. Es decir, te puedes comparar con otros. Entonces, las inteligencias artificiales se pueden comparar con otros. Bueno, yo hace tiempo le hice a ChatGPT cuando empecé, cuando empezó ChatGPT, me parece que fue durante la pandemia, un poco después. Sí. Le hice algunas preguntas del Terman-Merrill que me acuerdo de memoria, porque yo he pasado muchísimos la escala de Terman-Merrill durante mi estudio de la psicología, estuve haciendo prácticas y una de las cosas que hacíamos era en un instituto que era, pues, una especie de instituto de la infancia, ¿no? Y para recibir subvenciones, estamos hablando incluso de la época de Franco, estoy hablando a principios de los 70, para recibir subvenciones la familia, si tenía un niño deficiente, entonces, lo que se hacía era pasar la escala de Terman-Merrill. Entonces yo pasé miles no sé, pero 3 años, a razón de 4 horas diarias pasando la prueba, cada día me podía pasar 4 o 5 durante todo el curso, o sea que muchas. Y esa escala de Terman-Merrill, yo me acuerdo de algunas. Por ejemplo, una era, en un pueblecito gallego se ha descubierto una calavera pequeña que se cree que es la de Cristóbal Colón cuando tenía 10 años. ¿Qué ves ahí de raro, de absurdo, de disparatado? Bueno, claro, los niños que la pasaban decían, bueno, que Cristóbal murió, no se murió con 10 años, ¿no? y el groto, pues ahora no te decían que la calavera no era tan pequeña, tal. Bueno, para este tipo de cosas tenía problemas ChatGPT hace 2 o 3 años, ahora en absoluto. Y el Gemini menos. Es decir, te lo responde, te lo razona, si quieres te hace punto 1. Entonces le hice varias preguntas de este tipo a Gemini hace poco y me las contestó todas perfectamente razonadas. Entonces, claro, ¿que no razona como un ser humano? Pues no lo sé. Como algunos seres humanos, no. Como otros, seguro. Y a otros muchos supera, sin duda alguna. Gracias por ver este vídeo. Os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.